Hoy es trasplante endotelial, en este caso DISEC, en queratoplastia penetrante fallida. Vamos a definir qué es una queratoplastia penetrante fallida. Entonces, es un trasplante que realizamos, que está indicado en un paciente realizar este tipo de técnica y que este se torna irreversiblemente opaco, con edema y que no mejora en los primeros 3 meses una vez realizado el trasplante y que va a requerir, por obvias razones, un nuevo trasplante. Entonces, vamos a encontrar córneas que son opacas, que están edematosas, que generan una pérdida visual y que por lo menos llevan 3 meses de seguimiento y la córnea no ha resultado. Obviamente tenemos que tener en cuenta que en estos casos la falla se presenta es por el tejido, no por la técnica quirúrgica. Si tenemos una técnica quirúrgica que lleva mucho trauma endotelial, pues esto nos puede llevar a una causa de falla primaria, pero de tipo iatrogénico. En la que no es iatrogénica es básicamente porque el tejido venía con algún problema desde el banco de ojos. Estoy revisando la literatura. El estudio más grande que encontré es un metaanálisis en el cual se hace un diagnóstico de falla injerto y que lleva a un nuevo trasplante de córnea, ¿ya? ¿Y por qué se lleva esto? Porque se ha visto que en los pacientes en los cuales se le hace un trasplante de córnea penetrante nuevamente, los resultados no son tan alentadores. Y se toma en los últimos años como el trasplante endotelial como una alternativa para ver si se puede obtener mejores resultados en estos casos. En esta búsqueda de literatura se hizo entre 1946 y 2017, se evaluaron más de 500 artículos, de los cuales solamente 4 de estos estudios de cohortes se pudieron incluir en este metaanálisis. En todos estos estudios se incluyeron pacientes a los cuales se les debió repetir la queratoplastia penetrante o un trasplante endotelial después de una queratoplastia fallida. En conclusión, en este estudio se sacó que el trasplante endotelial podría mejorar la reducción del riesgo en el rechazo del nuevo injerto, pero parecía no conferir ningún tipo de ventaja significativa en cuanto a la supervivencia posterior o al resultado de la huesa visual final. Les voy a mostrar un caso clínico, el cual más o menos llevo unos 2 años con esta paciente. Es una paciente que ya en mi consultorio de 64 años que consulta por mala visión en su ojo derecho. Como antecedentes importantes, tenía una queratotomía radial de hace unos 27 años, en el cual fue una queratotomía pareada. Aquí les voy a mostrar en la imagen algo ampliada. Son dos queratotomías paralelas superiores e inferiores y que a pesar de la corrección, la agudeza visual en esta paciente era muy mala. En su ojo derecho, el cual es el que tiene la peor visión, a pesar de su refracción, la visión solamente llegaba a 20/200. En su ojo izquierdo sí lograba corregir hasta un 20/40. Entonces, esta paciente, aquí vemos cómo su topografía mostraba un gran astigmatismo irregular y unas aberraciones muy elevadas. En conclusión, tenía una ectasia, tenía un recuento endotelial normal y una tomografía de mácula normal. Esta paciente, pues, le decidió llevar una queratoplastia penetrante. Ella iba con una inicial de hacerle un DALC y, pues, si no es un DALC, llevarla a un penetrante. Aquí vemos cómo tiene un astigmatismo muy elevado de casi 10 dioptrías, pero era demasiado irregular, entonces se le puede hacer una cirugía, una facorefractiva en este caso. Aquí vemos cómo la llevamos a trasplante el 31 de agosto del 2023. Durante la técnica se presentó una perforación y en este caso decidió hacer una penetrante sin mayor inconveniente, una cirugía en la cual utilicé puntos separados y una sutura antitorque. La paciente ya el primer día, como ven allí en la foto, ya presentaba un edema corneal que puede ser normal durante los primeros días, pero la paciente no me mejora. ¿Qué es lo curioso en esta paciente? Que el tejido que utilizamos, el tiempo de recepción entre la muerte del donante y su recolección era de 12 horas. Por temas hoy en día de disponibilidad de tejidos, el tiempo se amplió a eso. Inicialmente, cuando yo comencé mi residencia, el tiempo máximo era 6 horas, pero por lo que ya les comenté, pues ese tiempo se iba ampliando debido a la escasez de tejidos y a la disponibilidad de estos. Esta paciente, en cuanto a su evolución, fue tórpida. Vemos ya como a los 3 meses, que es la foto del centro, su
trasplante seguía siendo opaco. Este mismo donante me sirvió para otro paciente, es la foto de la izquierda de sus pantallas y es el mismo caso, es un trasplante que tampoco mejora su transparencia corneal. Por lo tanto, se demuestra que en este caso fue una falla primaria. Es el mismo donante y las dos córneas que se trasplantaron presentaron la falla. Como conseguir tejidos no es tan fácil, esta paciente entró a lista de espera y curiosamente 9 meses después, que es la foto de la derecha, la paciente ya su transparencia corneal había mejorado en un gran porcentaje y su visión ya con corrección llegaba al 20/40. Entonces pensamos, bueno, listo, aquí ya todo salió muy bien y nos salvamos de hacer un nuevo trasplante. Pero resulta que esta paciente me regresa en enero de este año y su visión estaba en 20/400 sin corrección y con corrección llegaba a 20/200. Persistían unos escasos pliegues en la décima y ya tenía una catarata nuclear de 3 cruces. A pesar de esta refracción, su visión no mejoraba. Entonces, allí decido nuevamente llevar a cirugía. Entonces, el dilema era cuál. Si con esa córnea, que ya sabíamos que estábamos con una córnea muy delicada y le hacía una catarata, pues probablemente nos iba a fallar esta córnea. Entonces, decido hacer un triple procedimiento, el cual consiste en un trasplante endotelial, la cirugía de la catarata y el implante de lente intraocular. En esta paciente, con la biometría que tenemos aquí, que es el biómetro Argos, decido implantarle un lente MA, que es los que me gusta en estos casos de cirugía combinada de trasplante endotelial y catarata. Le hacemos un cálculo para que nos quede en una miopía de menos 1.25 aproximadamente. En este caso, el lente va para un menos 1.33, ya corrigiendo el shift hipermetrófico que produce el trasplante endotelial. La llevamos a cirugía, perdón que se me pasó aquí, la llevamos a cirugía y esta es la técnica quirúrgica que utilizo, es una cirugía, una FACO en términos normales. Primero realizo mis paracentesis, hago una cápsulorexis, luego realizo la hematorexis, en este caso del botón penetrante previo. Mi incisión es por córnea clara de 2.7 a 2.8 milímetros, realizo la FACO sin mayor inconveniente, implanto el lente MA, lavo muy bien su viscoelástico, aquí es la forma como preparo mi botón endotelial, en este caso con la cámara Moria, que es la que tienen también allá en las instituciones en las cuales ustedes están, es una cámara que me gusta mucho para estos. Implanto el injerto por la incisión en córnea clara con unas pinzas de Charlie 2. Utilizo mantenedor de cámara con ya el aire, termino de reacomodar allí el botón endotelial y dejamos la cámara al 100% durante 10 minutos y posteriormente saco aire y la dejo más o menos el aire un 80% y el paciente queda en la sala de recuperación durante 1 hora, hora y media. Vuelvo y reviso que el paciente esté bien y le doy de alta y revisión al día siguiente. Aquí vemos en esta foto cómo quedan unas 2 pequeñas burbujas de aire. Ese aire quedó seguramente en la interfase entre el botón endotelial y el penetrante que teníamos previo. Entonces, ¿qué tips tengo en esta técnica quirúrgica? Utilizo paracentesis enfrentadas, siempre utilizo azultripán, tanto para la tinción del endotelio como para la tinción de la cápsula, lo que me va a facilitar la visualización en estos casos. Excisión principal, como ya les comenté, aproximadamente unos 2.8 milímetros y por córnea clara. En algunas ocasiones la hago corneoescleral, dependiendo pues de la cámara que tenga, de la disponibilidad que tengan estos pacientes. La capsulorexis, no realizarla mayor a 5 milímetros, ya que en estos pacientes, por la manipulación, la zona del lente, que es la óptica, tiende a irse hacia cámara anterior. Y al tenerla así de este tamaño, se garantiza que el lente quede realmente en el bajo. Prefiero lentes plegables de 3 piezas, como ya los mostré. Realizo siempre una iridectomía inferior con vitrófago. Esa la realizo antes de implantar el lentículo endotelial. En cuanto al tamaño del botón endotelial, lo utilizo siempre un tamaño menor. En estos casos, 0.5 milímetros al trasplante penetrante previo. Me explico, si el trasplante, el botón previo, el penetrante fue de 8 milímetros, entonces el endotelial lo trepano de 7.5 milímetros. Y como vieron, utilizo mantenedor de cámara anterior, que realmente funciona muy bien en estos casos.
Esta paciente, entonces, vemos cómo se evoluciona. El primer día postquirúrgico es una burbuja de aire al 50%, y vemos la interfase que les mencioné. Si ven entre el trasplante penetrante previo y el botón, hay una zona, un espacio, y esa es la interfaz, que normalmente ceden. Como vemos aquí al cuarto día postquirúrgico, en las fotos superior derechas ya no existía esa zona de interfaz. Y ya al tercer mes postquirúrgico, esta paciente ya contaba con una muy buena visión sin corrección. Llegaba a 20/60 y a un Jagger de 0,5 o un 0,5M o Jagger 1. Su refracción subjetiva ya al tercer mes era de menos 1,25 con menos 0,50 y llegaba hasta 20/50, lo que obviamente nos produjo un muy buen resultado en esta paciente. Vemos aquí cómo en el control postquirúrgico el botón endotelial que obtuvimos fue muy delgado, fue un botón de menos de 50 micras, lo que se clasificaría como un nano thin dissect. El trasplante endotelial automatizado, según su espesor, el que obtengamos, lo podemos clasificar en ultra thin dissect, en nano thin dissect o en dissect. Los dissect es cuando el botón que obtenemos oscila entre 100 y 120 micras de espesor, el ultra thin dissect entre 50 y 100 micras de espesor, y el nano thin dissect es menor a 50 micras. En estos casos del nano thin dissect y el ultra thin dissect, los resultados visuales son completamente comparados con el DMEC, con la diferencia que manipular un dissect es mucho más sencillo en los casos de mayor complejidad. Por lo tanto, es mi técnica preferida en estos casos de alta complejidad. Aquí les voy a mostrar otros casos clínicos. Son pacientes todas de aquí del Instituto para Niños Ciegos y Sordos en Cali, en los cuales tiene trasplantes penetrantes previos fallidos. Esta paciente es una paciente que me llega de otra institución con un trasplante, ya lleva aproximadamente unos 4 años, es un trasplante del 2018. Y yo evalúo que esa paciente probablemente que es posible, es factible llevarle este tipo de corrección. Le realizo un DESAEC con un análisis de sinequias, que muy probablemente ese análisis de sinequias, esas sinequias, perdón, que presentaba de iris hacia el botón penetrante anterior fueron una de las causantes de esta falla corneal. Vemos como esta paciente a los 12 meses postquirúrgicos ya tiene una visión de 20/150 sin corrección, y con corrección llega a 20/70. Es de anotar que esta paciente es una paciente que es ojo único y ya llevaba un caso de glaucoma y era alta complejidad, por lo tanto decidí llevarlo a esta técnica con muy buen resultado. Este es otro caso, es una paciente a la cual yo le hice inicialmente un trasplante penetrante. En la foto superior izquierda vemos cómo estaba la córnea antes del primer trasplante, una córnea completamente opaca y engrosada, en la cual pues otra técnica no va a tener éxito. Vemos nuevamente en este paciente que la isquemia que presentaba esta córnea donante era de 12 horas. Vemos cómo ese trasplante en mayo del 2023 presentaba ya una zona de edema inferior que nunca salió, y al momento de hacer el trasplante endotelial, que fue en mayo de este año, ya el botón estaba muy opaco. Le hacemos el trasplante endotelial y vemos ya como en julio del 2025 ya es un botón muy transparente y que logra una visión con corrección de un 20/70. Este es otro paciente al cual no tengo la foto previa, pero también le había hecho un trasplante penetrante con reconstrucción de cemento anterior, un análisis de sinequias, y ese botón no me pudo salir nunca y lo llevé a un trasplante endotelial. Aquí nuevamente el trasplante endotelial, el penetrante inicial, el tiempo de isquemia de esa córnea donante fue mayor de 8 horas. Este paciente, su visión no mejoró mucho, pero pues porque tenía una patología de base a nivel de nervio óptico, un glaucoma muy severo, y el paciente quedó a cuenta de ellos, pero por lo menos le pudimos mejorar su calidad de vida. Este otro caso, en el cual también fue penetrante mío, también fue una cirugía que tenía alta complejidad, el trasplante no penetrante falló, decido nuevamente llevarlo a un endotelial. En este caso sí obtuve un DISEC, que es una córnea un poco más gruesa, un botón de unas 116 micras, pero a pesar de esto, que era un botón grueso, el paciente presentó una muy buena evolución. Y entonces, en conclusión,
lo que les quiero decir es el trasplante endotelial en queratoplastas penetrantes previas a las cuales tiene una falla primaria, ya sea iatrogénica, o sea, porque vengan con un proceso del banco, porque simplemente estas córneas no nos van a funcionar, o rechazos endoteliales que podamos controlar, podemos llevarlos a este tipo de trasplante teniendo mejores resultados, una evolución mucho más rápida y menos riesgo de un nuevo rechazo, según lo muestran los estudios. Yo sé que ustedes allá en la clínica cuentan con esta misma cámara que tenemos nosotros aquí y realmente es factible obtener unos botones muy delgados que hacen que la recuperación del resultado visual sea de un gran performance. Esto sería lo que tendría para contarles. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Sí, buenos días, Mauricio. Sí, buenos días, Félix. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bueno, a Bien, pesar gracias. del factor de salud que tiene, pues muchas gracias por compartir. Yo sé que usted es un experto cirujano de segmento anterior. Eh, Técnicamente, ¿cómo es, por ejemplo, si ya tiene una queratoplastia penetrante, sacar solo el endotelio, la sea de SAEC? Me imagino que eh, no es tan fácil, ¿no? ¿Cómo hace usted Bueno, para realizar eso? bueno, realmente, Félix, así me puedo volver a la diapositiva. Generalmente estos endotelios, cuando son por falla primaria o por un rechazo, se vuelven un poco más rígidos, por decirlo así. Entonces, retirarlos no es tan complejo. Aquí yo les miro acá, me vuelvo otra vez aquí a la diapositiva. Vamos aquí que la pueda manipular. Bueno, entonces vamos exactamente a esa parte. Aquí, como pueden ver, tengo el cisco invertido. Me voy por el borde del botón. Tratar obviamente de no meterse a la interfaz y no ir a hacer el daño pues de abrir o esa interfase, abrirla. Entonces realmente es un poco por dentro, es con el cisco invertido. Me devuelvo otra vez aquí y bajo viscoelástico. En este caso siempre bajo viscoelástico. Yo normalmente en un DSAEC normal los hago bajo agua la Lewiki, pero en este caso lo hago con viscoelástico, lo que permite las maniobras. Es que obviamente lo paso un poco más rápido, pero ahí ven cómo sale el endotelio completo, ¿ya? Entonces digamos que esa es la técnica para poderlo retirar. No irse con el sitio invertido a la interfaz entre el botón donante y el receptor, que pues podamos el riesgo de abrir esa interfaz. Bueno, muchas gracias. Bien, otra cosa que yo pues le he escuchado, ya le he escuchado la charla ya en el congreso que hubo del instituto y de Sigma, le da mucho énfasis a las horas de isquemia del donante, ¿sí? En Colombia, pues la mayoría de los donantes son de medicina legal, ¿sí? Porque generalmente son muertes violentas, entonces son personas jóvenes que pues por alguna causa tienen una muerte por accidente de tránsito o, como digo, muerte violenta con proyectil o con arma de fuego o con arma blanca. Entonces, mientras el paciente llega a medicina legal, pues tiene toda una normatividad y que pasan las horas. Pero además eso está basado, digamos, no solamente en Colombia, sino por usted que se ha formado allá en Barcelona, eh, donde definitivamente en medio de preservación se ha demostrado que la pérdida celular, o sea, la apoptosis del botón corneal, comienza después de las 14 horas, ¿sí? Lo otro sería que las campañas, digamos, se pudiera rescatar el donante por parada cardíaca, o sea, directamente en la clínica, en la IPS, eso sería, claro, ideal. El paciente acaba de fallecer, rescatar eso, pero existe eh, pues una gran negativa por parte de la familia cuando el paciente fallece. Entonces, yo sé que, por ejemplo, hay regionales, por decir algo, Antioquia trabaja mucho la muerte encefálica. Probablemente allí, digamos, ellos puedan mostrar
que tienen unas córneas con menos horas, pero como digo, eso está basado en la evidencia de que las córneas en el medio de preservación perfectamente tienen la viabilidad de las 14, hasta 14 horas de haber fallecido el donante. Bien, no sé en su práctica también, Mauricio, eh, como le digo, pues no es la única variable de las horas de isquemia, ¿no? Como usted decía, pacientes, por ejemplo, con patologías de uveitis, pacientes con sinequias que han tenido previamente, pues, una enfermedad de base, glaucoma, en fin, y también está la parte de la manipulación en cirugía del cirujano, ¿no? Eh, no sé, pues ahí hay algo que como que quisiera, pues no sé, su concepto está basado en que no recibe córneas de más de 6 horas, es lo que le entendí, ¿cierto? Bueno, sí, Félix, como tal, eso obviamente es una apreciación personal. Los casos que demostré son casos propios, o sea, son pacientes los cuales los llevé a un trasplante penetrante. Yo soy, ahí la técnica quirúrgica realmente es muy delicada. Yo los trasplantes los manipulo de una forma muy expedita, protejo mucho con viscoelástico estos botones y uno puede saber cuándo es por trauma quirúrgico y cuándo no es por trauma quirúrgico. Entonces es una apreciación personal, obviamente esto tocaría llevarlo a un estudio y hacer un estudio mucho más grandes de otros centros, pero realmente la falla penetrante, la falla de un penetrante ya es la tercera causa a nivel mundial de un retrasplante, o sea que ellos han ido ganando mucho en la causa como tal de volver a repetir un trasplante. La primera son queratopatías bulosas, queratocono y ya le sigue la falla primaria. Obviamente el hecho de que las células estén preservadas no me significa que las células vayan a funcionar. Me explico, uno puede sacar, es más, la córnea yo creo que es el tejido de los tejidos como tal funcionales que más rápido o que más tiempo nos pueden permitir hacer un trasplante. Como sabemos, un corazón, un riñón, que son órganos, hay que transportarlos casi que del momento de que tenga que fallece al paciente que lo va a recibir. Esa es una gran ventaja que tenemos en los trasplantes penetrantes. Lo que quiero decir es que en mi época, cuando de residente, la isquemia era menor, realmente las fallas primarias no eran tan comunes. Era más falla por rechazo endotelial, que se puede presentar normalmente hasta al mes. Uno al mes ya puede haber un rechazo endotelial. Pero en la falla primaria, lo característico es que esa córnea nunca te sale. Desde que tú la trasplantes, nunca estuvo transparente y nunca recuperó. En el caso que te mostré, en el caso clínico, la paciente recuperó muy probablemente a partir de sus células endoteliales que quedaban en la parte de la córnea receptora, que eso ya está descrito. El otro paciente al cual le trasplanté la misma córnea del donante nunca salió. Entonces, como te digo, es alguna apreciación personal, pero sí, ustedes están respaldados por evidencia y todo lo sé, pero en mi caso sí es muy personal. Yo trato de recibir córneas no más de 8 horas. Por encima de 8 trato de no recibirlas, miro el recuento endotelial, la causa de muerte. Soy como muy estricto en eso porque realmente nosotros como cirujanos somos los que nos vemos enfrentados a los pacientes posteriormente. Y como las listas de esperas que nosotros manejamos aquí son tan largas, entonces un paciente que tuvo en lista de espera 1 año o 2 años y decirle, mire, su córnea no funcionó, a veces es algo complejo. Pero realmente es algo que es muy, muy importante tenerlo en cuenta y es da para discusión, por supuesto, Félix. Bueno, otra cosa, no sé, Ana o la ingeniera Carla, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, mientras tanto yo aprovecho aquí la experiencia del doctor Arias, pues nosotros en el banco de ojos también, pues cortamos la córnea, lógico, pues usted sabe que la ofertamos ya precortada. Eh, Me llama la atención eso porque, por ejemplo, para cortar una córnea que quede con un grosor de 50 micras, pues uno a veces utiliza la misma técnica, o sea, la corta despacio, la corta, le hace un poquito más de presión para que le pone bastante presión al botón corneal mientras pasa la cuchilla. Y aún así es muy variable, ¿no? Es muy variable. Uno encuentra córneas que tenemos córneas que, así como usted dice, de 50 micras, de 80 micras, hasta 120 micras. Nuestro promedio más o menos está por ahí entre 90 a 110. Es lo estándar, lo que más o menos la mayoría de las córneas
hemos cortado, ¿no? Pero pues no sé si usted quiera decirnos más o menos cómo es que usted logra ese grosor corneal de 50 micras. Bueno, sí, Celi, realmente el truco aquí es cuál. O sea, no sé si ustedes allá cuando lo cortan utilizan paquimetría en el momento del corte. Yo miro la paquimetría con la que me viene la córnea, la reportada en la hoja. Ya sé si es una córnea por encima de 600, por debajo de 600. Normalmente en el momento que lo montamos en la cámara artificial, yo no retiro el epitelio, hago mi primera paquimetría. Si esta paquimetría está por encima de 510, 520, perdón, cuando está por encima de 550, yo retiro siempre el epitelio. ¿Listo? Que me quede más o menos el botón, lo que quede, que vuelvo y lo tomo por encima de 500, y ahí utilizo, no sé si ustedes tienen las dos cabezas, la de 350 y la de 300, o si tienen también la de 400. No sé exactamente cuál tengan. Pero si yo tengo una córnea que está entre 500 y No, nosotros usamos 550. No, nosotros usamos la de 350 siempre. Siempre la de 350. Bueno, yo aquí tengo la opción de tener la de 300. La de 400 la fui a conseguir, pero era tan costosa que decidimos, el instituto no me apoyó para comprar esa cabeza. Pero bueno, listo. Entonces, el resumen es, si tengo una córnea que yo sé que al quitar el epitelio me va a quedar por debajo de 500 micras, yo me bajo a la de 300, porque por experiencia encontré que era mayor riesgo de perforar estas córneas. Si estoy por encima de 500, entonces el ojo va a muy buena tensión. La cámara artificial permite, desde que esté bien, permite que uno tenga buena hermeticidad, que uno coloque un tono muy alto. Yo utilizo un tonómetro que se utilizó para el HORA, que es un tonómetro de aplanación de Goldman, y yo sé ya por experiencia cuando el ojo está con una presión muy alta, y lo que tú dices es cierto, uno pasa muy lentamente. Entre más despacio pases, sabes que vas a obtener un botón estromal mucho más grueso, por ende tu residual va a ser mucho más bajo. Pero básicamente me baso en la paquimetría. Si estoy por debajo de 500 antes del corte, me bajo a la de 300. Si ya es una córnea, que aparte que uno retire el epitelio y son córneas por encima de 580, 600, ya entra a ser que ese botón me va a quedar mucho más grueso de lo esperado. Obtener un botón estándar, o decir siempre lo voy a sacar de este tamaño, realmente es complejo. No hay paquímetros ya después de que uno haga el corte que me permita hacer paquimetría allí. Es complejo. Ojalá tuviéramos un paquímetro que me midiera el momento después de la primera pasada, el primer corte, cuánto me queda. Y ya uno decidir otro más. Hay sitios que utilizan femtosegundo, y el femtosegundo les puede ayudar un poco más a obtener botones, aunque la interfase del femtosegundo se demuestra que el resultado de agudeza visual no es tan buena. Es preferir la interfase del corte con cuchilla. Pero básicamente eso es lo que realizo yo, Celis, en mis casos. ¿Y por qué el femtosegundo no es tan buena? ¿Qué pasa? En los estudios que estuve en Barcelona se demuestra que la interfase es más, por decirlo, más corrugada. Entonces la interfase entre tu botón endotelial y la interfase receptora no va a ser tan suave, smooth, es como la definición, y se va a producir más fenómeno de reflexión en la visión de estos pacientes. Entonces se demostró que los resultados visuales son menores que cuando son cortes con cuchillo, aunque unos cirujanos lo prefieren, y realmente pues la diferencia en estos casos serán 2, 3 líneas de agudeza visual, pero definitivamente el corte con cuchilla es mejor en el estroma posterior. En el estroma anterior, como hacemos en FentoLASIK, sí, realmente no se ha demostrado que haya diferencia significativa.